vidrio, una tableta, una nebulización, un parche, una solución, una gota. ¿Estamos de acuerdo? Escojan una vez con su nombrecito, su apellido y la forma farmacéutica que usted quiere caracterizar. ¿Cómo lo va a caracterizar? Con la información que yo le voy a ir dando allá. Al final, ustedes van a hacer un pequeño resumito, ¿verdad? Van a ir colocando, es un jarabe, es líquido. Es un comprimido, es sólido. Tiene más exigente, tiene menos exigente, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo? Todos tienen que entregarlo. Se va a concatenar con la asistencia. ¿Están de acuerdo? También, el día de mañana van a tener otra actividad y posteriormente le van a mandar otra actividad en grupo para su evaluación posterior. Entonces, fíjense, la forma farmacéutica entonces son la forma individualizada que se da a un medicamento. Ahora bien, ¿con qué ingredientes se hace? Se hace con el principio activo y una variedad de excipientes. Mezclando ambos componentes, que pueden ser uno o varios, aplicándoles una tecnología específica, se va a tener entonces la forma farmacéutica individualizada de ese medicamento. ¿Okay? Formas farmacéuticas son las formas individualizadas que tiene un medicamento. Y una de sus clasificaciones más importantes es desde el punto de vista físico-químico. Tenemos que son sólidas, líquidas. Fíjense, aquí tenemos ejemplos de si son óvulos, de si son pastas, son soluciones, jarabes, etcétera. ¿Qué me va a permitir a mí una forma farmacéutica, una variedad de beneficios que ya lo vamos a ver? Otra manera de clasificar la forma farmacéutica es de acuerdo a su esterilidad, ¿verdad? Y según la vía de administración. Ahora, dentro de los objetivos más importantes que tiene la elaboración de la forma farmacéutica es que a través de esa forma podamos administrar pequeñas cantidades. Fíjense que podemos administrar gramos, cantidades, una dosis en gramos, pero también, como por ejemplo los antibióticos, que pueden venir en gramos, puede ser en miligramos, pero también puede ser en nanogramos, como muchas veces hay que encontrarse algunas sustancias que son muy potentes. Fíjense que también la formulación de ese medicamento tiene como finalidad darle estabilidad a ese compuesto, porque hay compuestos que son fotosensibles, hay compuestos que son higroscópicos, entonces no se pueden dejar a la intemperie porque al captar agua se hidratan y se descompone su principio activo. Además de que mejoran todas esas características que son palatables, que se pueden percibir a través de los sentidos, el olor, el color, la textura, el sabor, etc. Además de que controla el lugar, a través de esa formulación, se controla el lugar donde ese principio activo se puede absorber mejor. ¿Para qué? Para garantizar su biodisponibilidad, que no es más que la cantidad de principio activo que llega inalterado a la circulación sistémica y se quiere que llegue a los sitios de acción. Este es un término que se va a profundizar más en la parte de farmacocinética con el profesor Miguel. Ahora bien, cuando se realiza una formulación de la mayoría de los principios activos, ya sabemos que el principio activo es la parte de la formulación que ejerce la actividad terapéutica, porque el excipiente no debe de favorecer ni disminuir ni aumentar la actividad terapéutica. Simplemente son compuestos que van a ayudar a la formulación. Pero lo que sí es importante es que la mayoría de esos principios activos deben estar en forma de sal. ¿Para qué? Para favorecer su absorción.
Por eso es que ustedes pueden leer clorhidrato de dexametasona, pueden leer, por ejemplo, ¿verdad? Fosfato de citarictina, etcétera, etcétera. Fíjense, el principio activo, en este caso, es la citarictina, que es un agente que se utiliza para control de la glicemia, ¿verdad? Entonces, para que no precipite cuando llegue al medio gástrico o a nivel sanguíneo, se acompleja con un compuesto ionizable que se llama contraión para que esa sal, ¿verdad?, le permita ser soluble en el medio que se usa. ¿Okay? Y ese también es el caso del metoprolol, que es un beta-bloqueante, se acompleja con el ácido succínico y entonces lo que el paciente quiere es la sal, el succinato de metoprolol. ¿Okay? La finalidad de recordarle esto es que algunos pacientes son sensibles desde el punto de vista de algún tipo de reacción adversa a una formulación o a otra. Entonces ustedes tienen que ver si de repente, si ese compuesto se presenta en otra forma de sal, entonces usted dice, puede cambiarlo, sobre todo cuando la reacción adversa no está marcada. ¿Okay? Entonces la finalidad sería favorecer la solubilidad. De manera que esos medicamentos o esos fármacos, que es sinónimo, ¿verdad?, van a tener una serie de características. Una de las características más importantes es la fórmula química. Fíjense, en el caso del carvedilol, tenemos que su fórmula química es bien compleja, que ese nombre es bastante largo, porque obedece de la descripción de esta fórmula química. ¿Ven? Ese es el nombre de IUPA, porque están observando aquí, es la descripción de la estructura química de esta fórmula. Ahora bien, también tiene un nombre genérico, que es un acuerdo internacional para agrupar el grupo de medicamentos, ¿verdad?, para que sea conocido a nivel internacional. Otra cosa es que pueden presentarse bajo nombres que pueden ser pertenecientes a fármacos originales. ¿Cuál es un fármaco original? Es aquel que es comercializado por la casa que hizo la investigación científica, el descubrimiento. Por eso que los fármacos de marca original pueden ser mucho más costosos, porque ellos invirtieron una gran cantidad de dinero. De hecho, se establece una patente más o menos de 10 años, ¿verdad?, para que otro laboratorio no copie, ¿verdad?, esa fórmula. Pasado ese tiempo, otro laboratorio sí puede comercializarlo con otro nombre y entonces a este se le conoce con el nombre de copia. También puede ser comercializado con el nombre de genérico. Otra característica que van a tener los fármacos es que ellos tienen una farmacocinética. Ya el profesor Miguel les dijo y me explicará profundamente cuáles son esos procesos farmacocinéticos al cual el fármaco, ¿verdad?, va a ser sometido. El aspecto más importante que es el movimiento de una dosis de fármaco en el organismo que va desde la absorción hasta la eliminación. Y no incluyo la L, porque la L, algunos autores dicen que corresponde al proceso farmacéutico, el proceso de la liberación. Por otro lado, otra característica importante es la farmacodinámica de ese compuesto, que no es más que la manera como o el mecanismo por el cual ese fármaco ejerce el efecto a través de su mecanismo de acción, principalmente dada por la interacción de fármaco con su receptor. Ahora, ¿por qué le decimos eso? Que si la copia, que si el marca, porque ambos compuestos, el genérico, el fármaco original o patentado o la copia deben tener igual bioequivalencia. ¿Por qué tiene que tener igual bioequivalencia? Porque tiene un fin, que es administrárselo a un paciente. Cuando haga así, es porque
porque alguien está entrando en los clases de Morfeo. Entonces, para ayudarle un poco, el baile, están en el de las 5 de la mañana y de esta hora. Entonces, fíjense, debido a que con esa variabilidad, ¿verdad?, de personas que lo producen esa sustancia, entonces pueden existir, ¿verdad?, diferencias en el tamaño de la partícula de los excipientes que van a repercutir entonces en qué, en la biodisponibilidad. Y si repercute en la biodisponibilidad, entonces puede traer consecuencias, ¿verdad?, no aceptadas para la terapéutica de ese medicamento. O inclusive puede provocar eventual incremento del efecto tóxico de esa formulación. Ahora bien, entonces, por eso las autoridades, ¿verdad?, exigen que cuando estos compuestos, para poder ser intercambiables, tienen que ser equivalentes, entonces se debe de someter, ¿verdad?, a su determinación de su biodisponibilidad, que es el parámetro para medir si un fármaco puede ser intercambiable en bodegón. Y eso es importante que ustedes lo sepan, porque muchas veces, ahorita con la expendio de estos medicamentos que siguen los carritos, ha ocurrido, eso hay que someterlo a consideración de decirlo 100%, que el paciente se queja de que no tiene el mismo efecto que cuando consume otras partes. Entonces, eso, por esa misma situación, es que hay que hacer los estudios de bioequivalencia, en la cual solo, ¿verdad?, a través de la determinación de la biodisponibilidad, solo se permite una variación máxima de diferencia con respecto al original de un medicamento. Yo considero que un 20% es muchísimo, pero bueno. Entonces, ¿qué se hace? En tiempos distintos, se puede administrarle al paciente la marca original con la misma vía, en la misma dosis, y posteriormente el genérico, se establece en un tiempo determinado, se miden las concentraciones plasmáticas de esos tiempos y se mide el área bajo la curva. A través de la determinación del área bajo la curva, se tiene en cuenta que el tiempo máximo, que es el tiempo donde el fármaco alcanza la concentración máxima, se determina la biodisponibilidad. ¿Okay? Y esta situación la van a profundizar a través de los temas de farmacología. Entonces, debe existir además de la equivalencia terapéutica, que está relacionada con ¿qué? Con el efecto. Debe de existir también una equivalencia química, que además de que sea el mismo principio activo, ¿verdad?, debe de tener la igual cantidad, lo más cercano posible, y pueden haber diferencias en los excipientes. Entonces, fíjense, el excipiente lo que va a hacer, o los excipientes lo que van a hacer es favorecer la formulación, la creación de esa forma farmacéutica. Él no le va a aportar mayor potencia. Él lo que va a favorecer, entre otras cosas, es la solubilidad y la absorción y el sitio que usted lo quiera. Por eso es que se dice que son elementos funcionales de la formulación. Ahora bien, entre los excipientes tenemos los conservantes. ¿Qué van a hacer los conservantes? Tal como está señalando la lámina. Evitan la proliferación de microorganismos. Entonces, vamos a encontrar que hay sustancias formas farmacéuticas estériles y no estériles. Entonces, debe utilizarse la menor concentración. ¿Para qué? Para evitar efectos tóxicos. Entonces, siempre están presentes en formulaciones líquidas. Fíjense que uno que se sigue utilizando, a pesar de que cada vez que una persona alérgica es el timerosano, entre otros, son una variedad. Tenemos también antioxidantes. ¿Por qué se utilizan antioxidantes? Porque las sustancias se pueden oxidar por resulta del aire, porque tiene el nivel ambiental. Entonces, pues, los hay para preparados hidrógenos y para preparados hidrógenos. ¿Por qué es importante saber sobre estos excipientes? Porque además del control
sino a los excipientes. Y de eso hay mucha tela que cortar, la cual tienen que utilizar. ¿Okay? Fíjate que, por ejemplo, para preparar un hidrógeno tenemos las sales azucaradas, y entonces muchos pacientes alérgicos a la azúcar, entonces hay que averiguar qué es lo que se está mandando a pasar. Hay reguladores de pH. ¿Qué hacen esos reguladores de pH? Evitar la acidificación cuando el fármaco se encuentre a nivel de tracto gástrico, a nivel de pH intestinal, etc. Y para ello los más utilizados son ácidos. El vehículo, cuando le dicen vehículo, en líneas generales son líquidos que van a favorecer la solubilidad de un compuesto determinado. Hay varios, entre ellos el más importante es el agua destilada, tenemos los aceites y tenemos los alcoholes que siguen utilizándose porque parece mentira. Los alcoholes son los que mejor solubilizan muchísimos principios activos. Entonces, fíjense, cuando una formulación tenga alcohol etílico, no se debe de utilizar, claro, en niños menores de 6 años, pero mucho menos en mujeres embarazadas, lactantes, mujeres que estén lactando, personas epilépticas porque disminuye el umbral convulsivo, y tampoco en personas que tengan alteraciones hepáticas severas. Sobre todo, señores, cuando se esté prescribiendo una medicación de uso continuo, que no sea solamente una dosis aguda, ¿ok? Pero en el caso de alcohol en presencia de para pacientes epilépticos no se debe hacer, ¿verdad? Pacientes de esa condición más. Otro alcohol importante es el propilenglicol, que no se debe de dar en niños menores de 4 años, porque él, como el sistema metabólico a expensas de la alcohol de hidrogenasa no está bien madura, entonces puede ser más tóxico en niños de esa edad. Fíjense todas las consideraciones que tienen que ir tomando en cuenta, no se recuerden, que se vayan a olvidar, de pensar en el fármaco que pudieron haber utilizado ustedes o sus familiares, de la cual tienen que irlos adaptando a la información que se les está dando. Ok, fíjense que puede contener propilenglicol y muchas veces yo ingerir el medicamento, acetaminofén, por ejemplo, y no me dio diarrea. ¿Ok? Pero en otra oportunidad cambié de marca y me dio diarrea. Posiblemente tenemos este solvente, que es el propilenglicol, que tiene una baja biodisponibilidad y es el causante de diarrea. ¿Ok? Otra cuestión es el ácido benzoico. El ácido benzoico se utiliza como conservante de muchas sustancias. Entonces hay que tener en cuenta que si el ácido benzoico está presente en una formulación para uso crónico y que esa formulación es una forma farmacéutica de gran tamaño, entonces yo tengo que estar pendiente con los eventos cardiovasculares que se pueden exacerbar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el benzoato de sodio tiene sodio. Entonces siempre pueden incrementar todas las alteraciones cardíacas que el paciente pueda tener. De igual manera, es importante tener en cuenta que jamás se debe utilizar un compuesto que tenga benzoato de sodio como conservante o excipiente en niños neonatales, porque puede precipitar encefalopatía neonatal por incremento principalmente de la bilirrubina, además de inducirle acidosis. ¿Okay? Fíjense que hay una gran variedad de excipientes y ahí les resalto la lactosa. Si bien es cierto, el contenido es pequeño que pueden encontrar en su formulación, pero ¿qué pasa? Va a depender de qué tan alérgico o qué tan intolerante sea el paciente a la lactosa o a otro excipiente para que sea tomado en cuenta. ¿Okay? Ahora, entre las formas farmacéuticas sólidas, tenemos que ellas son bastante estables porque tienen menor cantidad de agua y se procesan a través de la mezcla
entonces yo lo comprimo y de esa manera obtengo un comprimido. Pero si es un principio activo amorfo y muy soluble en agua, o se disuelve en agua, entonces se formula por tableta. Eso es simplemente para que tengan idea. La diferencia entre tabletas y comprimido es el grado de compresión, porque el comprimido es por compresión y la tableta es por movilidad. Otra cosa importante, fíjense, que cuando ustedes vean, porque no les señoría, algún comprimido o una tableta que tenga ranura, la pueden. Si no tiene ranura, no está hecha para dividir. Ahora importante, tanto los comprimidos como las tabletas se pueden administrar por diferentes vías de administración y están desplazando a la utilización de óvulos por vía vaginal. Entonces, ¿qué es lo importante en ello? Que la diferencia es que entonces cuando se va a utilizar por vía vaginal es que no pueden tener esos filos que ustedes pueden observar de los comprimidos, debe ser un poquito más redondo, porque si tiene filo favorece el proceso inflamatorio, ¿verdad? Y al favorecer el proceso inflamatorio, la liberación del líquido y la fácil expulsión del líquido. Entonces, no deben de tener colorantes, no deben de tener, por supuesto, ningún tipo de aditivo, de eso que favorece la farmacotecnia, el aspecto visual o organoléptico, porque va a una vía que no tiene características de parapedia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero lo que sí tiene que contener tanto los comprimidos de uso vaginal como las tabletas es lactosa. Pero fíjense que esta lactosa se va a administrar por vía vaginal, no por vía gástrica. Entonces la confusión es un poco diferente. Ahora bien, ¿por qué? Porque ella, en presencia de ácido del es capaz entonces de formar ácido láctico y este compuesto, la lactosa, por vía vaginal, en presencia de ese ácido, sí promueve o sí favorece o sí incrementa o sí facilita la acción farmacológica del antimicótico o del antibacteriano que se quiere escribir. ¿Por qué? Porque al formar el ambiente más ácido se genera un ambiente inhóspito para la generación de microorganismos. Simplemente uno de los excipientes que favorece o promueve más el efecto terapéutico común. Ahora bien, las grajeas. Ustedes dirán que ahí es la variabilidad. Ahora, la grajea como tal no es una forma farmacéutica diferente al comprimido. La diferencia va a radicar es que, dado a esos aspectos palatables, esos aspectos de sabor, color y olor, se le coloca una cubierta para que sea más fácilmente deglutirla, para favorecer su sabor, se le colocan azúcares, lubricantes, etc. E inclusive en esa cubierta puede haber principio activo. ¿Okay? Entonces ese principio activo no es sensible a la hidrólisis del ácido gástrico del estómago. ¿Okay? Ahora bien, esa cubierta como tal, puede ser no empérica o empérica. Y tal como está señalado es que si es no empérica, significa que esa cubierta solamente es para enmascarar esas características. ¿Okay? Porque el compuesto que está enmascarando el principio activo, lo que está dentro, el comprimido que le está recubriendo, no es inestable en el pH gástrico. ¿Ok? A diferencia de que sea gastroresistente. Si es gastroresistente, entonces esa cubierta pasa por el estómago y ahí no se libera. ¿Se libera dónde? En el intestino delgado, donde también libera el principio activo para que se absorba y pase a la circulación. ¿Estamos claros? También puede ser que ese principio activo va a provocar multiplicación a nivel gástrico.
de carbono. ¿Acaso ese dióxido de carbono es para qué? Para la migración. Principalmente es para que en situ se forme la sal, ¿ok? Y favorezca la solubilidad del cuerpo y así su absorción. Cuando el compuesto tiene carbonato y ácido en presencia de agua, ¿verdad? Cuando entra en contacto con el agua, él se transforma, ¿verdad? A través de una reacción química y hace que el compuesto, el principio activo, se forme la sal y sea más soluble. ¿Okay? Ahora bien, también hay efervescentes que en contacto con el contenido húmedo de la cavidad bucal se absorben. Se liberan inmediatamente y se absorben a nivel de la cavidad bucal. ¿Okay? Aquí le señalo a este señor que se está cargando el pecho, fíjense, hay sustancias, tabletas efervescentes o combustibles efervescentes que son muy grandes y dada a la cantidad de carbonato de sodio que puede tener con la carga de sodio, pueden estar siendo asociados a eventos cardiovasculares y ya está bastante documentado. Entonces, fíjense que la acción farmacológica de la que se disgregan en la boca puede ser local, pero también puede ser sistémica, mientras que la que se disuelve en árbol, usted tiene que decir al paciente, se lo toma después que se deje de salir el gas, ¿okay? Después de desgasificado, pero como el paciente de repente no le va a entender, yo le dice, mire, desde que deje de salir gas, es que usted se lo puede tomar. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? El contenido por su tamaño de carbonato de sodio, ¿verdad? Es muy grande y por eso está asociado a esto cardiovascular. Y esta formulación no es para efecto local, sino para efecto sistémico, de gran tamaño. ¿Okay? Entonces, fíjense que los comprimidos se pueden clasificar en una variabilidad, ¿verdad?, de situaciones: comprimidos orales para ingestión, comprimidos orales que se administran por hiperestía, incluso subcutáneos, para la liberación prolongada, comprimidos destinados a dispersarse la boca, como lo que acabamos de ver. Y aquí le dejo una preguntita para que investigue que cuál sería la diferencia entre un dispensable a un exterior. Por otro lado tenemos las cápsulas. Las cápsulas, ¿quién va a tener una cápsula en su mano? Acuérdense de la actividad que tiene que ir desarrollando, pensando y haciendo. Fíjense las cápsulas. Entonces, el excipiente constante en ella es la gelatina o la hidroxipropil, hidroxipropil celulosa. Muchas veces tienen dos partes que se encajan completamente. Tienen la particularidad de tener menor cantidad de excipiente, y al tener menor cantidad de excipiente, entonces es más fácilmente absorbible, tienen menor efectos adversos. ¿Okay? Y fíjense que es importante que la numeración que ellas tienen es inversamente proporcional a su tamaño, porque el de mayor número, que es el 5, es el más pequeño, y el 3 y 0 son las más pequeñas. Entonces, las cápsulas normalmente se disuelven en el estómago, pero muchas de ellas pueden disolverse también a nivel del intestino delgado. Entonces, las cápsulas que nosotros conocemos serían cápsulas duras para sustancias, principalmente polvo, cápsulas blandas para líquido, y cápsulas duras, cápsulas blandas para líquido, y cápsulas duras para líquido, ¿ok? O para compuestos de petróleo. Entonces tenemos como principio cápsulas duras y cápsulas blandas. Hay unas pequeñas diferencias que sí las tienen que tomar en cuenta. Fíjense, en las cápsulas duras, eso es gelatina, la celulosa y todo lo demás, usted tiene como conservantes dióxido de azufre y parabenos, pero no contiene, y es importante que no contiene plástico. Y vamos a observar que esto sí, y es muy común en terapia intensiva, que el doctor no haya podiendo administrar el fármaco al paciente y pretende que le pueda administrar por la sonda nasogástrica cualquier sustancia. Y sabemos que todas no se pueden
contenido es un polvo, ese usted sí lo puede diluir y pasárselo al paciente por la semana natural. Pero si el contenido es un gránulo, es granuloso, quiere decir que a diferencia del anterior, los componentes no son todos compatibles. Y entonces cuando usted lo disuelva, entonces se puede precipitar, se pueden dañar. Otra cuestión es que podemos que el contenido sean pequeños comprimidos. Ahí sí no hay manera de inventar. No se debe tampoco de sacar ni triturar para la suministración, porque esos son incompatibles y además son para que se absorban en diferentes partes del tracto vaginal. ¿Okay? Ahora bien, en cuanto a las cápsulas blandas, se hacen a principios activos que no sean estables en forma sólida. Generalmente son oleosos. Fíjense que estas cápsulas blandas tienen entonces, sí tienen plastificante, eso no quiere decir que sean plásticos, porque la gente dice por ahí, es que eso tiene plástico y usted ve un video de YouTube quemando el plástico. Eso es mentira. No hay manera de que usted, un producto farmacéutico, esté elaborado con plástico, por el amor de Dios. Entonces fíjense, también el conservante, fíjense que el conservante acá, ¿verdad? No es, el conservante es dióxido de azufre y parabeno, y el conservante aquí es ácido úrico. Esta formulación de cápsulas blandas no pueden ser introducidas en los tableteros donde la persona coloca la dosis que se va a consumir durante una semana, porque tiene la característica de ser fotosensible. ¿Y si es fotosensible, qué significa? Que se descompone con la luz. ¿Sí? Otra cosa importante son las famosas pastillas. Y casi todos ustedes habrán escuchado que el médico a su médico superior o el paciente le dice que se tome una pastilla. Ese término, señores, no es intercambiable cuando nosotros nos vamos a referir a un comprimido, a una tableta. Se es considerado como coloquial ante esas formulaciones, porque pastilla es aquella formulación que bien cierto, tiene una forma comprimido, una forma sólida, es similar a caramelo y se va a disolver ¿dónde? En la cavidad bucal. El paciente se la va a ir, chupando, la va a ir masticando, la va a ir derritiendo poco a poco. Y el efecto de esta sustancia puede ser a nivel local, pero también puede ser a nivel sistémico. Tienen una gran cantidad de azúcar y una serie de compuestos que favorecen el sabor, el olor, el acidez. ¿Okay? En cuanto a los óvulos de los supositorios, tenemos los siguientes. Fíjense que la diferencia principal entre las dos es la vía de administración. Ahora bien, es la vía de administración y uno que otro decir. Fíjense, el óvulo principalmente se administra o para su efecto local. Pero el supositorio, que es la lista de nivel rectal, tiene varios utilidad a nivel farmacológico, porque se hace como laxante para el efecto local y el efecto sistémico. Entonces, para esta variabilidad de efectos deseados de esta farmacológica, se va a formular. Fíjense que en el caso de que usted se quiera un efecto sistémico, el supositorio va a tener sustancias que liberan el principio activo rápidamente y que además se favorece su absorción. Ojo con eso. Después tenemos el localizado, que como lo dice así, es una forma farmacéutica muy porosa e hidrófila, y la mayoría de los inyectables tipo antibióticos son formulaciones, ¿verdad?, liofilizadas, y son formulaciones estériles. Entonces hay una gran variabilidad de ventajas de la forma sólida, siendo la más importante que son los compuestos más estables. ¿Por qué son los más estables? Por la carencia de agua. Tienen un porcentaje de agua por debajo
Entonces, la forma farmacéutica puede estar formulada con modificación a su liberación. Modificación en el lugar en que se va a liberar el receptor. Muchas de ellas son formulaciones sin modificación del lugar de la liberación. La persona la ingiere y se libera en el estómago y se absorbe en el estómago. Pero hay otras que tienen modificada la liberación. Y esta puede ser acelerada, retardada o buena. Hay una liberación acelerada, que es la que ya vimos con la tableta bucodispensable, efervescente, que al entrar en contacto con el agua, con la humedad bucal, se libera inmediatamente. No necesita que el paciente ingiera agua para que él pueda liberar su principio activo. ¿Y dónde se va a poner entonces? En la mucosa oral. Ojo,